Ok, buenos días y bienvenidos al webinar Enfoques Analíticos para el Análisis de Serie de Tiempo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Franklin Parrales Bravo, PhD en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, además es docente del módulo de redes bayesianas en la Maestría de Inteligencia Artificial Aplicada ofrecida por la Universidad de Guayaquil. Ha sido reconocido con la placa y diploma al docente con mayor número de citas de ponencias en revistas de impacto mundial, validada en el periodo de enero a diciembre de 2023, de conformidad con el reglamento para el otorgamiento de reconocimientos y distinciones en la Universidad de Guayaquil. Este webinar es fruto del proyecto FCI-008-2021, que aborda metodologías de procesamiento de datos para la categorización y diagnóstico de complicaciones y tratamientos en pacientes con preeclampsia. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al Dr. Franklin Parrales. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ahora voy a compartir lo que es este tema, ¿no? En este caso, el uso de las analíticas sobre, en este caso, pacientes con preeclampsia. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Espérenme un ratito. Ahora sí. Bien, entonces, la primera pregunta que tenemos es, si tenemos este conjunto de datos, nosotros sabemos que en el ámbito médico, pues las bases de datos están dentro de un sistema, se les exporta en Excel, los doctores manejan Excel. Entonces, aquí la pregunta es, si tenemos este tipo de datos, ¿qué tipo de análisis podemos hacer? O sea, nosotros pensamos rápidamente desde el mundo de la inteligencia artificial, aprendizaje automático. Podemos pensar, vamos a hacer un análisis predictivo, ¿no? Y sin embargo tenemos aquí estas columnas, ¿no? Tipo de atención, tipo de cita, fecha de atención, hora de atención, mes, dependencia, historial clínico del paciente, grupo etario y más cosas, ¿no? Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de datos voy a usar para predecir, en este caso, el diagnóstico? Entonces, aquí tengo que revisar bien los datos y me doy cuenta que no dispongo de datos, por ejemplo, como aparte de edad, ¿no? O localidad. No tengo datos como, qué sé yo, datos clínicos, nivel de hemoglobina, nivel de hierro sérico y otros datos clínicos que me podrían ayudar a llevar a cabo este tipo de predicción, ¿no? Entonces, como no dispongo de este tipo de información, eh, me queda la pregunta, ¿qué otro análisis puedo llevar a cabo sobre este conjunto de datos, ¿no? Entonces, como no está del todo claro, entonces yo podría decir, bueno, puedo llevar a cabo un análisis eh, mediante aprendizaje no supervisado. Pero en este caso, bueno, ¿qué puedo extraer de ahí? Efectivamente, puedo extraer algunos patrones, ver cómo se distribuyen los grupos, en este caso, y caracterizar los tipos de pacientes que se atienden en esta unidad, en este hospital, en este caso. Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y esa es la pregunta, porque cuando trabajamos con datos que vienen de hospitales, eh, esta es la pregunta que surge muchas veces. Y me doy cuenta que aquí hay dos columnas muy, pero muy valiosas. ¿Ya? La primera columna es, por ejemplo, la fecha de atención y la segunda columna es la hora de atención. Entonces, basándome en ese tipo de columnas, luego también me fijo aquí, por ejemplo, tipo de cita, ¿no? Hospitalización, tengo ampliación, consulta externa, normal, quirófano. Entonces me doy cuenta que puedo enfocarme en un tipo de atención. En este caso, puedo enfocarme en emergencias o urgencias, o puedo enfocarme, qué sé yo, en hospitalización, ¿no? Y es así como, digamos, puedo ver qué estudiar dentro de un conjunto de datos que proviene de un hospital, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que se hizo, ¿no? En este caso, comenzamos a estudiar
la ocupación hospitalaria, es decir, pacientes que en el ámbito de la preeclampsia pues han necesitado hacer uso de camas del hospital para hospitalización, ¿no? En todo caso, eso es lo que vamos a hacer justamente y lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Vamos a hablar acerca de la hospitalización de pacientes con preeclampsia que hacen uso de camas de hospitalización, ¿no? Bien, entonces, ese es el estudio que vamos a presentar a continuación y lo vamos a hacer con un enfoque que no siempre se lo lleva a cabo dentro del ámbito de series de tiempo. De hecho, revisando la literatura mundial, no existe, o bueno, hasta la fecha que se publicó este artículo, no existía un estudio, un solo estudio que aborde el análisis de todas las analíticas de datos dentro de la serie de tiempo. O sea, siempre se habla, por ejemplo, de analítica predictiva prescriptiva o diagnóstica o más cosas. No se entendía bien lo que era descriptivo de lo, no se separaba lo que era descriptivo de lo diagnóstico. Entonces, en este caso, eso es lo que hemos tratado de clarificar y especificar en este estudio, aparte de aplicar un enfoque holístico, es decir, desde el análisis descriptivo hasta el prescriptivo sobre series de tiempo, ¿no? Entonces, este trabajo fue publicado el año pasado por el mes se publicó el 11 de septiembre, ¿no? Del 2024. Y bueno, pues es lo que les voy a comentar a continuación, ¿no? La motivación acerca de este trabajo es que la preeclampsia representa la primera causa de muerte materna a nivel mundial, ¿no? Entonces, como representa la primera causa de muerte a nivel mundial, también verificando en el medio local nos damos cuenta que también es la primera causa de muerte materna en las gestaciones que ocurren dentro de la provincia del Guayas, de acuerdo a los informes correspondientes del Ministerio de Salud Pública. Entonces, por otra parte, también es importante proveer los recursos necesarios para abordar este tipo de emergencia clínica, ¿no? Y evitar complicaciones de salud, ¿no? Uno de esos recursos hospitalarios es las camas para hospitalización o las camas para, en este caso, atender consultas de urgencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de todas las analíticas, todos los enfoques analíticos para mejorar y para explorar en profundidad la ocupación de hospitalaria de camas dentro de un hospital en específico, que es el Hospital IES Los Ceibos de Guayaquil, Ecuador, ¿no? Entonces, a diferencia de otros estudios, este estudio es la primera vez que se hace la aplicación de las cuatro analíticas o cuatro enfoques analíticos, vamos a llamarle DDPP, ¿ya? Porque ahí se abrevia descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, sin dejar de lado ninguno de ellos. No, vamos a aplicar todos estos enfoques en conjunto para explorar, en este caso en profundidad, la ocupación de camas hospitalarias dentro de este hospital y para esta enfermedad. Entonces, bueno, esto ya hemos hablado. Luego vamos a también simular un escenario en el cual, pues, ya ahora es pasado, ¿no? Pero este estudio fue planteado en el 2023, simular un escenario en el cual se cierra el hospital para dar atención prioritaria a otra emergencia, tal como se lo hizo en el año 2020 durante la pandemia, ¿no? La situación de COVID. Bien, y luego finalmente vamos a comparar aquello con lo que dice la literatura médica. Bien, en todo caso, aquí está la metodología. Primero vamos a colectar los datos, luego vamos a limpiar esos datos y luego voy a hacer énfasis más que en lo que se refiere a la enfermedad. Voy a hacer énfasis en aquellas técnicas de series de tiempo que pueden ser técnicas analíticas que pueden ser extrapolables a otros estudios de series de tiempo, ¿no? Dentro de la maestría en inteligencia artificial aplicada de la Universidad de Guayaquil, uno de los módulos que se estudia es series de tiempo, ¿no? Entonces, por otra parte, también aquí hacemos uso de redes neuronales que se los estudia en otro módulo. Por lo tanto, este es el contenido que se ve dentro de la maestría, que están cordialmente invitados a considerarla dentro de su planificación de estudios después del grado de informática, en este caso ingeniería en sistemas o grado de software, ¿no? Muy bien, entonces el primer paso es la colección de los datos, eso como todo. Tenemos miles de registros, pero no todos los registros funcionan como tal, ¿no? Entonces, de mí depende, digamos,
depurar esa información, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay tipos de cuidado, especialidad, fecha de datos médicos, eso es importante. La fecha en los registros del Hospital Los Ceibos no venía en un solo formato, sino que algunos registros tenían un formato y otros registros tenían otro formato. Entonces, esta parte de preprocesamiento incluye corregir esa diferencia entre los distintos registros, ¿no? Y luego tenemos estos otros datos que, pues como ya habíamos dicho, no me permitían realizar un análisis predictivo en principio, pero realizando este análisis de serie de tiempo sí que puedo pronosticar la ocupación futura de camas hospitalarias. Eso que no aparece, que está escondido dentro del conjunto de datos, ya depende de mí, pues, extraer esa información, representarla en un modelo de series de tiempo y de esta manera poderle dar utilidad, ¿no? Muchas veces este tipo de análisis no se ve a primera vista. Hay que analizar, bosquejar, cranear un poco qué es lo que puedo hacer con el conjunto de datos, ¿no? Bien, aquí hay una cosa importante que repasar, que en este caso es los enfoques analíticos, ¿no? Entonces, hay 4 enfoques popularmente conocidos, algunos añaden muchos más, pero en todo caso estos 4 son los más establecidos dentro de la literatura estadística y literatura científica, ¿no? Entonces, estos enfoques son el enfoque descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, ¿no? En todo caso, el enfoque descriptivo se enfoca en analizar el pasado, el enfoque diagnóstico se enfoca en todo caso en analizar el por qué ocurrió esta situación del pasado, ¿no? Y luego el enfoque predictivo va a dar un horizonte. Mira, esta es la situación que vas a tener en el futuro, ¿no? Y el enfoque prescriptivo te va a decir qué cosas debo hacer para que ese futuro cambie o para que se alcance esa predicción, ¿no? Entonces, ahí a través de simulaciones, optimizaciones, pues se extraen pautas o medidas que se deben tomar, decisiones que se deben tomar para lograr alcanzar un objetivo que ha sido previamente predicho o para evitar, qué sé yo, evitar esa situación futura de la cual hay un riesgo alto de que ocurra, ¿no? En todo caso, en este artículo que presentamos, hemos aplicado la extracción de la información, hemos removido aquellos registros que no son, digamos, importantes o que, digamos, tienen problemas, ¿no? Como tal, de redundancia, ¿no? También hemos agrupado los pacientes por año y por mes para abordarlos y representarlos dentro de una serie de tiempo, ¿no? Dentro del enfoque descriptivo, abordamos técnicas de visualización para ver qué pasó en el tiempo atrás, ¿no? En este caso, mediante diagrama de líneas y un diagrama de cajas, podemos analizar cómo se distribuye esa variable de estudio, que en este caso va a ser la ocupación de camas dentro del periodo 2017 hasta el 2023. Luego, en este caso, a nivel de análisis diagnóstico, yo aplico el estudio de esta serie de tiempo para ver de qué se trata, qué comportamiento tiene, ¿no? ¿Por qué necesito hacer este análisis? Porque muchos métodos, en este caso de modelamiento de series de tiempo, necesitan saber qué tipo de serie se tiene para hacer los ajustes necesarios. Entonces, dentro de este análisis diagnóstico, yo diagnostico qué tipo de serie tengo, ¿no? Valga la redundancia. Para eso, primero la descompongo, luego hago un análisis de tendencia, un análisis estacional, una detección de anomalías dentro de mi serie de tiempo, un análisis de autocorrelación y un análisis de estacionariedad, ¿no? En todo caso, esos son términos muy, muy suyos de las series de tiempo, ¿no? A nivel predictivo, pues voy a modelar, voy a aprender mediante distintos algoritmos, modelos que representen el comportamiento de esa serie de tiempo, para después pues seleccionar el mejor de ellos, el que en este caso se adapte más a la forma de la serie de tiempo. Para ello voy a usar como métrica de evaluación o de comparación el MAPE, ¿no? El MAPE es una métrica que me permite verificar cuán cercana está el modelo aprendido, la serie que ha aprendido o modelado a la forma de la serie de tiempo original, ¿no? Y luego voy a usar esa serie de tiempo para pronosticar la ocupación futura de camas
dentro de este hospital. Y con esa ocupación futura voy a contrastar, voy a simular y voy a cuantificar el impacto de una medida tan drástica como fue en la época del COVID, el cierre de la atención hospitalaria para aquellas secciones que no fueran el COVID, ¿no? Entonces, en el caso de la preeclampsia, ¿cuánto sería el impacto de tomar esa medida de cerrar la atención hospitalaria de preeclampsia en el mencionado hospital durante el 2024, ¿no? Entonces, bien, el primer paso, pues colección de los datos, ya hemos hablado. Luego hemos limpiado los datos, homogenizando la fecha, porque ya habíamos hablado de que venían en distintos formatos. También hemos eliminado aquellos registros repetidos que se referían al mismo paciente, pero como qué sé yo, cambiaba de turno el médico, entonces se creaba un nuevo registro del médico que iba a estar a cargo de la hospitalización de la paciente dentro de ese periodo dado, ¿no? Entonces, como cambiaba de médico, se registraba un nuevo récord, en este caso con el nombre del nuevo médico, pero eso es para la misma fecha, se está ocupando la misma cama, simplemente lo que cambia es el médico. Entonces, esos registros fueron eliminados, contabilizando solamente un registro, ¿no? Para evitar datos innecesarios. Muy bien. Y luego pues se agrupó esa información por mes y por año para representarlo en este caso dentro de el análisis descriptivo como una línea de tiempo. Muy bien, en estas diapositivas la información que aparece con estos recuadros bien bonitos es la información que es extrapolable a cualquier otro estudio que haga uso de todas las analíticas mencionadas, los enfoques analíticos, analítica de DPP en series de tiempo, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, en el caso de series de tiempo, muchas veces se confunde lo que es descriptivo de lo que es diagnóstico. Nosotros en este estudio proponemos y describimos que las series de tiempo a nivel descriptivo, pues no deben tener diferencias con otros tipos de modelos, ¿no? En todo caso, a nivel descriptivo, pues se va a ocupar las estadísticas básicas, la media, la desviación estándar, otras métricas que permiten estudiar la distribución de los datos, como los cuartiles, ¿no? Y más, ¿no? Se puede usar líneas de tiempo, se puede usar diagrama de cajas, ¿ya? Mientras que para el análisis diagnóstico, pues dejamos aquellas otras técnicas que permiten revisar el comportamiento de la serie de tiempo, ¿no? Eso es algo muy neto de la serie de tiempo, pero en cambio a nivel descriptivo, pues es algo extrapolable a cualquier otro tipo de datos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el análisis descriptivo. En este caso, mediante un diagrama de caja, detectamos la distribución de la data, ¿no? En todo caso, aquí tenemos este valor de aquí, que representa el límite de aquí para abajo, es el primer cuartil. Este es la mediana. Entonces de aquí a acá es el segundo cuartil, de aquí a acá es el tercer cuartil y de aquí para acá pues es el cuarto segmento o cuarto cuartil, ¿no? Entonces de esta manera podemos ver que la mayoría de los pacientes pues, perdón, la mayoría de la ocupación en el rango intercuartil, cuando hablamos de rango intercuartil hablamos de aquí hasta acá, ese rango se ubica entre 49.75 camas por mes hasta 129.25 camas por mes. Ese es el rango o la distribución de los datos cuando hablamos del número mensual de camas hospitalarias ocupadas por pacientes con preeclampsia. Ahora, representando esto de aquí en un diagrama de líneas, vemos que la serie de tiempo tiene este comportamiento. Aquí vemos un descenso abrupto ocasionado por el COVID. Entonces, este descenso abrupto solo puede ser explicado por la medida drástica que se tomó aquel 14 de marzo, creo, ¿no? O 16 de marzo, en el cual pues se dio prioridad a la atención de pacientes con COVID, cerrando la atención por preeclampsia y derivándola a otros centros hospitalarios, como por ejemplo el Hospital del Sur, Valdivia. Bien, entonces, por eso tiene este comportamiento, ¿no? En todo caso, esta era una ocupación de camas que se tenía, luego hubo un descenso y de nuevo volvió a crecer la atención por preeclampsia. Aquí esta línea representa el primer cuartil, está el segundo cuartil, está el tercer cuartil y esta línea roja pues representa la media.
Ese es el tipo de análisis descriptivo que podemos hacer dentro de una serie de tiempo, por ejemplo. Y otras cosas más, o sea, podemos ver la distribución como tal, pero bueno, en todo caso vamos ahora sí a avanzar con el análisis diagnóstico. En este tipo de análisis lo que vamos a ver es cómo se comporta o por qué se comporta de una manera determinada. Vamos a explicar el por qué de cada una de estas situaciones que hemos visto dentro de la serie de tiempo. Y como ya habíamos dicho, vamos a examinar la tendencia, estacionalidad, estacionariedad, si es estacionaria una serie, eso es lo que vamos a ver, análisis de anomalías o detección de anomalías y análisis de autocorrelación, ¿no? En todo caso, para ello empiezo con la descomposición de mi serie de tiempo en componentes estacionales, en este caso de tendencia, y esto que le decimos el resto para revisar si en todo caso se trata de un ruido blanco, ¿no? A nivel de tendencia, veo que hay un descenso abrupto y entonces efectivamente, pues revisando la historia, revisando la literatura, en este caso los periódicos y los informes respectivos del Ministerio de Salud y también de la Seguridad Social y más cosas del Ministerio, bueno, en todo caso me doy cuenta que en esta época efectivamente el Hospital Los Ceibos cerró la atención hospitalaria junto con otros hospitales para dar cabida a estos pacientes que tenían esta emergencia de la pandemia del COVID. Entonces, lo que sí también podemos ver es que en general hay una tendencia creciente, hay un aumento del número de casos de preeclampsia en el Ecuador, ¿no? Y bueno, pues eso puede deberse, recuerde que en el análisis diagnóstico lo que hace es preguntar, bueno, esto ha pasado, ese es el análisis descriptivo, aquí el diagnóstico dice por qué ha pasado. Entonces, aquí pues tratamos de buscar esas respuestas a esta pregunta, ¿por qué ha pasado? ¿No? En todo caso, Ecuador, de acuerdo a la literatura, vemos que tiene la mayor incidencia de preeclampsia comparando con la población, ¿no? En Latinoamérica, las razones pues no las conocemos como tal, pero sí tenemos estudios que hablan, por ejemplo, de un incremento, bueno, aquí hay una parte clínica, ¿no? Como tal. El descuido en la nutrición, el sector donde se desarrolla, en este caso, el embarazo, pueden ser factores que afecten negativamente a, a la paciente y por eso desarrolla preeclampsia. También aquí hay un factor asociado con el índice de masa corporal, ¿no? En todo caso, también hay otra literatura que habla, por ejemplo, que el desplazamiento de montubios, digamos de la región costa a la región sierra, eh, puede ser perjudicial, más que todo para las pacientes embarazadas, ¿no? Esto puede haber pasado por el crimen organizado. Algunas personas se han desplazado a regiones más seguras, ¿no? Y en el caso de las mujeres embarazadas, pues esto puede haber sido contraproducente, ¿no? Y más cosas, ¿no? Bien, el otro tipo de análisis diagnóstico que se puede hacer sobre ese tiempo es el análisis estacional, ¿no? En todo caso, eso se lo logra mediante este tipo de descomposición, ¿no? Mediante diagrama de cajas medidas por mes, aquí tenemos los meses, o por trimestres, primero, segundo, tercer, cuarto trimestre, o por año. Entonces, yo veo que en general, de acuerdo a esta distribución, diagramas de cajas, hay una tendencia creciente, salvo en el año 2020, pues que como dije, se dio prioridad a la atención para la pandemia, ¿no? A pacientes que tenían o presentaban cuadros de COVID. En cuanto a los trimestres, vemos que ligeramente hay un aumento de casos en el cuarto trimestre y en el primer trimestre, ¿no? Aquí como que hay un poco, yo mido la mediana, ¿no? En tercer y cuarto vemos que hay un aumento. Aquí como que hay una disminución normalmente en el segundo trimestre, que va de abril a junio, ¿no? Entonces, trato de buscar explicaciones de acuerdo a lo que me dice la literatura por qué se da esta situación, ¿no? Aquí de todas maneras hay un aumento y aquí como que disminuye. Puede ser, y de acuerdo a la literatura, que esto se deba también a la influencia que tiene la temperatura y el invierno en las pacientes que, que están embarazadas, ¿no? Bien, a nivel de meses, pues vemos la misma tendencia, ¿no? Hay un aumento a partir de aquí, septiembre, octubre, noviembre, por ahí, mientras que aquí como que hay un descenso, ¿no? Bien.
Y bueno, pues aquí doy las explicaciones correspondientes, contrastando gana bastante, más que todo en este último segmento, ¿no? Se adapta mucho más a lo que era la serie de tiempo original. Entonces, ese es el modelo que ha obtenido las mejores métricas, ¿no? Los mejores valores para estas métricas. Y ese es el modelo que vamos a usar para pronosticar la futura ocupación de camas. Y eso en el análisis predictivo, ¿no? Y vemos que vamos a tener aproximadamente 274 pacientes que van a hacer uso de camas hospitalarias durante el mes de septiembre de 2024 y que también vamos a tener un pico dentro de esta serie temporal, un pico de 258 también lo tenemos en el mes de noviembre, ¿no? Muy bien. Ahora, con ese análisis, yo ya puedo conociendo de antemano cuál va a ser la ocupación del 2024. Repito, este estudio es del 2023, entonces no se sabía la ocupación del 2024. Entonces yo ya puedo hacer el análisis prescriptivo. En todo caso, el análisis prescriptivo lo que hace es sugerir acciones en diferentes escenarios, va a simular escenarios o va a optimizar decisiones y más cosas, ¿no? Y en todo caso, eh, aquí yo voy a simular el escenario en el cual pues viene otra pandemia y va a cerrarse el hospital durante este periodo de tiempo. ¿Cuánto implica esa medida? ¿Cuánto va a costar a nivel de ocupación de camas? ¿Cuántas camas tiene que tener el centro al cual voy a derivar los pacientes o las pacientes? Eso es lo que se va a preocupar, digamos, este tipo de análisis. Muy bien, en todo caso, pues eso lo llevo a cabo otra vez con el análisis de impacto causal. Y en este caso, pues modelando mediante una red bayesiana, pues veo que eso implica 130 pacientes, una pérdida de 130 pacientes por mes, con lo cual, ¿por qué digo pérdida? Por este símbolo negativo, necesito que el hospital de Valdivia, pues, que no suele tener tantas camas, pues, sea equipado con esta cantidad o con los insumos médicos necesarios para poder derivar mediante durante este tiempo, gracias a esta intervención, derivar la atención que normalmente yo la daría o la brindaría dentro del hospital y es los SEIBOS, ¿no? Y en todo caso, también en este análisis veo que ese efecto es muy, pero muy significativo a nivel estadístico, ¿no? Estadísticamente significante. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué medidas hacer para que esta situación no represente un riesgo de muerte en las pacientes durante este periodo? Bueno, pues aquí es donde brindo las recomendaciones respectivas, ¿no? Pero en todo caso, este estudio lo que presenta es un caso de estudio en el cual he aplicado todas las analíticas para el estudio de camas hospitalarias que usan las pacientes con COVID. En todo caso, esto es representado mediante una serie de tiempo univariada. ¿Ya? Entonces, este estudio es un caso de estudio de una serie univariada, en el cual le voy a aplicar las cuatro analíticas para extraer y estudiar en profundidad cómo se comporta esta serie de tiempo. Muy bien, en todo caso, esa es la conclusión. La aplicación de las analíticas en conjunto muestran una ruta a seguir para el estudio en profundidad de series de tiempo. Normalmente, repito, se suele aplicar análisis diagnóstico y predictivo. Muy poco el análisis prescriptivo. Créanme que muy poco se hace este tipo de análisis dentro de series de tiempo. Y las pocas veces que se lo ha hecho, tampoco se lo ha integrado con los demás enfoques analíticos. Muy bien, y de eso va la charla. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor Franklin, por este webinar. Ahora déjeme revisar el chat si tenemos preguntas. Deme un minuto.
Ok. Un compañero dice, ¿cuál sería la colaboración con la IA respecto a las series de tiempo? Bueno, básicamente aporta mucho más popularmente en el análisis predictivo, ¿no? Y prescriptivo, obviamente. A nivel diagnóstico, en la detección de anomalías. Y por ahí algunas técnicas también hacen uso de inteligencia artificial, por ejemplo, Causal Impact Analysis, ¿no? En este caso también uso de inteligencia artificial. Los demás son más métodos estadísticos, más que todo a nivel descriptivo y diagnóstico son métodos eh, muy estadísticos, casi nada de inteligencia artificial, ¿no? Creo que con eso quedaría respondida la pregunta. Ok. Otra pregunta. ¿Qué características definen una serie de tiempo? Bueno, en este caso vamos a hablar de series de tiempo univariadas, es decir, vamos a contrastar una variable con respecto al periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esta serie de tiempo tiene que tener, digamos, estas dos dimensiones, ¿no? Y luego, pues, tiene algunas características que, bueno, es parte del curso del módulo de series de tiempo. Por ejemplo, tiene periodo, tiene tendencia, tiene estacionariedad, etcétera. Son las que se revisan pues dentro del análisis diagnóstico, ¿no? Pero eso se lo ve dentro del curso de el módulo de series de tiempo dentro de la maestría en inteligencia artificial aplicada. Entiendo. Y una última, ¿por qué es importante la estacionalidad en el análisis de series de tiempo? Bueno, estacionalidad no es importante. Estacionariedad sí. Porque en todo caso, la serie tiene que ser estacionaria y si no es estacionaria, entonces lo que hablamos es, bueno, esto ya es algo del módulo propiamente y algo ya del estudio de series de tiempo, es aplicar las diferenciaciones que sean necesarias hasta que mi serie sea estacionaria para poderla modelar mediante una técnica tan antigua como el modelo ARIMA y derivados, ¿no? SARIMA, etcétera, ¿no? En todo caso. Eso se estudia dentro de series de tiempo, pero dado que esto es divulgativo, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, por eso es importantísimo que sea estacionaria. Estacional no es necesario, ¿ya? Estacionario, sí. Luego hay otras técnicas que permiten modelar series no estacionarias. Por ejemplo, el STM se suele comportar bastante bien sobre series no estacionarias, pero bueno, repito, eso ya se lo ve ya con profundidad dentro de este módulo. Ujú. Ok, y una pregunta más. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al momento de trabajar con series de tiempo y cómo superarlos? Bueno, entre los desafíos más comunes es ajustar, ajustar para que sea estacionario, ¿no? Otro desafío común, eso básicamente, porque ya de ahí las series de tiempo, pues, eh, unas que representan más desafíos, por ejemplo, son las multivariadas, ¿no? Las series de tiempo multivariadas en las que con respecto al tiempo voy a verificar varias variables, ¿no? Entonces modelar eso sí es más complejo que una serie de tiempo univariada, como es en este caso de estudio. Ahora, ¿por qué se lo hizo así? Porque, bueno, lo que aquí hablamos es el enfoque, ¿no? No había un estudio que aborde la aplicación de todas las analíticas sobre series de tiempo univariadas, ¿no? Entonces, los desafíos en este caso se dan más que todo en las series de tiempo multivariadas y en este caso, a nivel univariado, la aplicación de técnicas prescriptivas sobre series de tiempo está pocamente estudiado. Muy poco, muy poquito a nivel mundial. Entonces, esos son los desafíos básicamente. La aplicación de analíticas prescriptivas sobre series de tiempo. Ese es el punto uno. Y el punto dos, eh, modelar series multivariadas. Bien, con esto hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos profundamente al Dr. Franklin Parrales por compartir sus conocimientos con nosotros y a todos los espectadores por su participación activa. Dr. Franklin, antes de cerrar, ¿le gustaría compartir unas palabras finales? Bueno, básicamente invitarlos a que tomen esta maestría. Es una maestría en inteligencia artificial aplicada. Es una maestría que no se la encuentra en el país. Tal como está planteado a nivel de módulos, no hay en el país.
Es una maestría que usted la puede encontrar, por ejemplo, está inspirada en la maestría de inteligencia artificial de la Politécnica de Madrid, salvo que, y esta es la gran diferencia, dicha maestría pues está enfocada a nivel teórico, matemático, para formar al estudiante para el doctorado. No es práctico, el enfoque práctico empresarial que se le da acá dentro de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Entonces, ese es el plus. Y por otro lado, maestrías en inteligencia artificial aplicada aquí dentro del Ecuador dictan, a ver, no por desmerecer, pero dictan cualquier cosa, con tal de rellenar y tener el título. En cambio, aquí sí que se abordan cada uno de estos tópicos que no se estudian en el país. El módulo de redes bayesianas pocamente se estudia en el país. Y redes bayesianas no solamente en Valles, ¿ya? O Triómete en Valles. Hay mucho, mucho que ver allí. Entonces, también en este ámbito de series de tiempo también se hace uso de redes bayesianas. O por decir en otros ámbitos, por ejemplo, para predicción multietiqueta, multilabel también. Entonces, eso no se estudia en el país. Y ni qué hablar de series de tiempo. O sea, este enfoque prescriptivo es un trabajo publicado ahora recientemente. A nivel mundial, esto muy poco se ha hecho dentro de series univariadas y muchas más cosas, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para profundizar de una manera práctica estos ámbitos tan emergentes dentro de la inteligencia artificial. He hablado, por ejemplo, de redes bayesianas, he hablado de series de tiempo, pero también podemos hablar de computer vision, visión por computadora, podemos hablar de, bueno, procesamiento de texto también, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y se lo brinda de una manera práctica con docentes que publican en alto impacto y que están listos para atenderlos dentro de esta maestría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Esperamos verlos en futuras sesiones. Que tengan excelente día. Gracias.